Buenas noches, Jorge. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Fue una dura batalla, pero dirigida por el presidente Maduro, condujo a nuestro pueblo a una victoria diplomática muy importante. Como sabes bien, estamos en presencia de un proceso que ha venido vulnerando todas las normas procedimentales de la Organización de los Estados Americanos. Ya nosotros habíamos solicitado, hemos venido armando un expediente contra la violación permanente a las normas por parte del secretario general. Ya habíamos solicitado que no se admitiera este consejo permanente. Inmediatamente que se da un consejo permanente ilícito, ilegítimo, írrito y nulo, nosotros pedimos, y esto es importante que el pueblo de Venezuela lo maneje bien, solicitamos que se apruebe el orden del día, porque eso nos permitía dos aspectos. El primero de ellos, sentar un precedente, y que terminó siendo un precedente muy negativo para la organización. Y el segundo, que nosotros estamos obligados a rechazar la solicitud ilícita e ilegítima. Él invocó un artículo de la Carta Democrática Interamericana que, como bien lo pudo ver la comunidad internacional, le fue imposible demostrar que en Venezuela existe una ruptura del orden constitucional que afecta el orden democrático. Pero además se sustituyó en la legitimidad del gobierno de Venezuela, que es el Estado miembro. Él ha sustituido y pretende acaparar la soberanía de Venezuela. Bueno, creo que salió muy mal parado, y parte de la solicitud también estaba en nosotros poder derrumbar las mentiras y las falsedades que están contenidas en ese informe que rechazamos en toda su extensión. Fíjese, canciller, una pregunta, porque de eso se está agarrando algunos sectores de la oposición, algunos de medios de comunicación de estas corporaciones mediáticas que tratan de transformar la verdad y repetir de forma indefinida la mentira para tratar de imponerla. Ellos dijeron que esa votación había implicado que se aplicara la Carta Democrática en contra de Venezuela. La intención que tuvo fue Venezuela, es importante que usted resalte eso. ¿Fue Venezuela quien solicitó la aprobación del orden del día? Absolutamente, Venezuela aclaró mucho. Dijimos, estamos solicitando la aprobación del orden del día. Por supuesto que nosotros votamos en contra porque bien hemos demostrado que el secretario general no tiene la legitimidad para sustituirse en la soberanía del Estado concernido, que en este caso es Venezuela. El secretario general no puede sustituir al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. De tal forma que formó parte de la conformación del expediente que nosotros, bueno, nos hemos reservado acciones legales que vamos a emprender en un futuro frente a las violaciones, y que el terrible precedente que se sentó hoy en la organización, como bien sabes, la OEA es una organización intergubernamental, y por primera vez se le abre la puerta a la oposición política de un gobierno para darle beligerancia internacional, violentando no solamente las normas de la Organización de los Estados Americanos, sino también las convenciones internacionales en relaciones internacionales. Ha violentado el Estado de Derecho internacional, ha violentado el Estado de Derecho multilateral. Ha sido un precedente terrible. Hoy me han llamado muchos cancilleres de la región preocupados justamente por el precedente que esto ha sentado. Abrir la puerta a una oposición, a un gobierno, no tiene cabida. Eso solamente se da si, en el caso, como lo está haciendo Luis Almagro, que esté promoviendo el golpe de Estado en Venezuela. Y es una denuncia permanente y responsable que nosotros tenemos que hacer. El sector opositor violento, antidemocrático venezolano, está apoyado en sus intenciones y sus pretensiones golpistas por el secretario Luis Almagro. Pero te repito, he recibido muchas llamadas de apoyo y de preocupación por lo que está ocurriendo, por el terrible precedente que ha sentado al abrirle la puerta a la oposición venezolana. Canciller, permítame que le pregunte algo por unos hechos que a mí me abismaron, me parecieron
me pareció impresionante, me pareció bárbaro, me pareció deleznable, me pareció sencillamente un insulto el informe que ese señor presentó hoy ante el Consejo Permanente, sin absolutamente ninguna fuente confiable, sin atender las fuentes científicas que se utilizan para evaluar las estadísticas, los índices de un país en determinada situación, determinado problema, determinada condición que ese país tiene. Yo podría sentarme y redactar un informe de 90 páginas y a lo mejor diría muchas verdades, por ejemplo, sobre la situación de violencia que ocurre en México en este momento, o por ejemplo, sobre la terrible violencia que afortunadamente ya está abandonando Colombia hoy con los históricos, con la histórica firma de los acuerdos de paz, por cierto, que muchos le deben al presidente Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro por su desinteresado apoyo a este proceso de la paz en Colombia. Yo podría sentarme y hablar también de países como Paraguay, como Perú, cualquier país del continente que uno decidiera y respetarlo como intentó hacerlo el señor Luis Almagro. Ese informe no cabe algún tipo de medida legal porque es pura y simplemente una sarta de calumnias, de insultos. Se pone a la derecha, ni siquiera los sectores opositores más virulentos de Venezuela se han atrevido a decir las mentiras que dijo hoy Luis Almagro. Bueno, él quebrantó un principio fundamental de esta organización, que es el principio absoluto de no intervención en los asuntos internos de los estados, que es lo que permite la convivencia pacífica de todos los estados en la región. No intervención en los asuntos internos. Pero además también, Jorge, criminalizó la autodeterminación de los pueblos a elegir su modelo económico, su modelo político, su modelo social. En el fondo lo que se está es criminalizando al gobierno de Venezuela por su modelo inclusivo social, por el socialismo del siglo XXI, el socialismo chavista, el socialismo bolivariano. Por eso se está criminalizando al gobierno de Venezuela y se convirtió este escenario del Consejo Permanente en un juzgado donde él entendía que había un marco probatorio, trajo testigo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el líder de la oposición. Bueno, se quebraron todas las normas de procedimiento y de fondo también. Por eso te dije como al principio que nosotros nos vamos a reservar las acciones que corresponden y bueno, son múltiples, no solamente como Venezuela, sino también como Estado miembro de esta organización. Hemos estado hablando con un conjunto de países porque, te repito, la preocupación manifiesta de que pueda estar ocurriendo un hecho tan insólito como que ocurrió hoy, que es un secretario general de esta organización que está al servicio de los gobiernos de los Estados miembros, se ha puesto al servicio de la oposición a los gobiernos que están representados en la organización. Canciller, muy grave, realmente, Canciller, lo que ha ocurrido. Sabemos que ya está despegando, ya para cerrar, porque ha sido una matriz brutal la que han intentado sembrar. ¿Qué fue lo que pasó con ese informe? ¿Cuál fue la conclusión del Consejo Permanente del día de hoy? ¿Qué fue lo que dijeron los países miembros? Se impuso la sensatez porque los países le decían, no se confundan. Nosotros votamos por escuchar el informe, pero nosotros no estamos hablando ni de la Carta Democrática de Venezuela, ni estamos hablando del fondo del informe. En términos diplomáticos, se tomó nota, es decir, no pasó nada y se engaveta ese informe. Eso fue lo que ocurrió hoy. ¿No es cierto que el señor Almagro puede volver a llevar ese informe a otro Consejo Permanente? El problema es que el señor Almagro, por lo visto, está desprovisto de cualquier normativa que juzgue su actuación, entonces en ese sentido es completamente impredecible. Lo que puede hacer, solo lo mueve el odio contra Venezuela, contra su pueblo, contra su gobierno. Y por eso nosotros hoy podemos decir que hubo una victoria muy importante en el ámbito diplomático, una victoria que condujo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, muchísimas gracias a la canciller Delcy Rodríguez. Delcy, que tengas buen viaje. Me llamas cuando aterrices. Gracias. Y esto fue una entrevista exclusiva a nuestra canciller Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien desde Washington puso otra vez la verdad a todas las patrañas que han intentado vender alrededor. Quien no le dejaremos de reconocer su papel testimonial y sus grandes desempeños como secretario general de la OEA, Luis Almagro. Sin esa presencia firme, rotunda, para resistir todas las presiones y todas las agresiones por parte de la Cancillería venezolana, es decir, el gobierno venezolano, Luis Almagro se impuso y logró que la OEA cumpliera con su deber. La sesión de ayer fue un rotundo éxito para la Venezuela democrática, porque se logró que se hiciera el evento, la sesión que el gobierno quería que no se hiciera, porque se aprobó la agenda que el gobierno no quería que se aprobara, porque se activó la Carta Interamericana que el gobierno no quería que se activara, y porque quedan abiertas, expeditas las vías diplomáticas
contenidas en la propia carta para que se siga avanzando en el caso Venezuela. Lo que tengamos que hacer nosotros, nuestras relaciones en el ámbito internacional, en procura de que la situación venezolana llame la atención y que quien quiera cooperar en su solución democrática, electoral, pacífica y constitucional lo haga, pues es nuestro afán fundamental. Hemos obtenido otro gran éxito que nosotros no podemos pasar por alto en esta rueda, que es que ya completamos hoy, superando, como ustedes saben también, todas las dificultades, subiendo la cuesta, el número de firmas determinado por el Consejo Nacional Electoral para activar el referéndum revocatorio. Está en calidad. A seguir nosotros ensayando nuestra vía democrática, constitucional, pacífica y electoral de la que nadie nos va a sacar. Ahora vendrán otros obstáculos, 4 millones de firmas, allí concurriremos masivamente en lo que todos sabemos que es prácticamente la consumación del revocatorio, porque una vez que se active ese número de firmas en un número que esperamos sea abrumador, bueno, ya el gobierno tendrá que entender que la suerte está echada y sin más resistencia para que preparemos la transición democrática en Venezuela, que es lo que todos estamos esperando. Porque, y finalmente con esto concluyo, para esperar las preguntas que nos hagan, no es un capricho de dirigentes políticos, es que todos estamos convencidos que mientras el gobierno venezolano actual esté allí, todos los males y las tragedias de Venezuela se van a agravar cada día más. Ustedes saben que el gobierno está en una fase agónica terminal que es capaz de hacer lo que sea para no abandonar el poder, para no dejar el poder. Mira, debemos haber obtenido un gran triunfo visto la cara de nuestra canciller cuando se terminó la reunión. Esa cara fue toda una declaración. Nosotros vamos a insistir en esto, queremos ser enfáticos en salidas democráticas, constitucionales, pacíficas y electorales. En cuanto al diálogo, vamos a seguir insistiendo en nuestro punto de vista. Cualquier interlocutor, yo diría que todos de buena fe, cualquier interlocutor que diga que apuesta al diálogo, eso es inobjetable. Sobre todo porque en el tema del diálogo no es una ocurrencia del localismo de políticos venezolanos, sean del gobierno de la oposición, sino que la exigencia de diálogo como mecanismo de solución de conflictos lo está planteando el Vaticano, la Comunidad Europea, el G7, el gobierno de los Estados Unidos, la OEA, en fin, todo el mundo. Y en un escenario como ese, si tú dices que no vas a dialogar, le estás dando en bandeja de plata al gobierno el argumento de decir, fíjate, ellos son los violentos que lo que quieren es guerra y no quieren dialogar. Ahora, a nosotros nadie nos va a marcar la pista, hermano, ni Mandrake el vago, nadie nos va a marcar la pista. Nosotros ponemos nuestros temas y si esos temas no hablamos, incluso, permítame hacerle esta revelación anticipada, vamos a buscar otro sitio que no sea la República Dominicana. Bueno, ya está, no nos reunimos más en Dominicana. Y perdóname, y aquí cuento que el presidente de la República Dominicana sigue hablando hasta por la tapa de la barriga lo que le dé la gana. No nos vamos a reunir más allá. Como él es parte, no queremos reunirnos en su territorio, pero su territorio se ha hecho parte. Sí. Para que lo sepan. No nos vamos a reunir más en República Dominicana. Sí. A lo mejor en la OEA. O a lo mejor en cualquier otra parte. Pero allá no. Interlocutores, muy bien. Otras cosas, mira, los facilitadores son eso. No hay que asustarse porque este fulano, sultano, mexicano. Con ellos hemos hecho contacto informal en ninguna reunión y les hemos expresado nuestros puntos de vista. Y si nuestros puntos de vista no los admite el gobierno, pues no son concesiones, no son regalos que nos van a dar. Es que si no es así, no me siento a hablar. Así tampoco le vamos a poner la agenda al gobierno. El gobierno puede poner la agenda a lo que le parezca. Su derecho a poner sus temas. Pero nuestro derecho a poner nuestros temas.